Gracias por estos minutos. Vamos a dar siguiendo el respeto del programa y del horario, respeto para todos. Agradecemos por favor silencio. Le vamos a dar la palabra a la profesora Gabriela Gómez, y a la profesora Cristina Vázquez, que está aquí con nosotros. En primer lugar, expondrá la profesora Gabriela Gómez sobre el acto administrativo implícito. La profesora Gabriela Gómez es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, profesor de Derecho Público 2 y 3 en la Facultad de Derecho del Odelar y la Universidad Católica del Uruguay, es directora del Departamento Jurídico Notarial de la Fiscalía General de la Nación y miembro del Instituto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho del Odelar. Gabriela, es un placer tenerte con nosotros. Buenos días para todos. Primero, mil disculpas, estoy totalmente difónica, así que guardé toda mi voz para esta exposición, vamos a ver cómo sale. Disculpas. Así que bueno, muchísimas gracias al doctor Durán, al doctor Schiavi, a la ley por esta invitación, y además es un honor compartir esta mesa con la doctora Cristina Vázquez, que fue docente mía, y realmente, bueno, un poquito más de nervios en esta instancia. Entonces, bien, bueno, el tema que nos convoca, y particularmente a mí, es el tema del acto implícito. Vamos a reiterar, sí, algunos conceptos de lo que hemos visto ayer y incluso hoy, porque bueno, es un tema que es transversal a varias de las cuestiones que hemos mencionado. Por eso empezamos recordando que el artículo 120 del decreto 500 establece que el acto administrativo es toda manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos, o como lo señalaba el profesor Durán, destinado a producir efectos jurídicos. Nos obliga, cuando abordamos el tema del acto implícito, a hacer una breve referencia a los elementos y los presupuestos, porque justamente en el acto implícito hay dos elementos que van a ser los que vamos a analizar, que son la voluntad y la forma, que son particularmente irregulares o patológicos, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, al distinguir los elementos y los presupuestos del acto, como nos enseñaba el profesor Durán, nos enseña, los presupuestos son las circunstancias extrínsecas al acto administrativo y los elementos son aquellos que son intrínsecos o son constitutivos del acto. Por lo tanto, el motivo, el procedimiento, el fin debido y el órgano competente son los presupuestos, y como elementos constitutivos, la declaración de voluntad, por supuesto, el contenido, la forma y el fin querido, como lo señalaba el doctor Lenz. Y nos vamos a detener en los elementos, en parte de los elementos. Esta distinción entre los presupuestos y los elementos nos permite concluir que si un acto carece de alguno de los presupuestos, existe con algún tipo de vicio, pero va a existir. En tanto, si carece alguno de los elementos, en ese sentido, elementos constitutivos esenciales del acto, no habrá acto. ¿Y por qué hago hincapié en este tema? Bueno, justamente, los actos implícitos, voy a adelantar simplemente una definición para poder comprender. El acto implícito es aquel acto que vamos a inferir de otros actos expresos que lo presuponen necesariamente. Es un acto que no tiene inicialmente o liminarmente forma, y que la voluntad no es una voluntad, la voluntad la vamos a extraer de otros actos distintos al propio acto implícito. Entonces, recordando, la voluntad administrativa la vamos a exteriorizar mediante una declaración expresada en las formas legales. Cuando no existe esta expresión formal de la voluntad, estamos ante dos situaciones. La primera es la que hacía ayer referencia a la autora Ruoco, que es cuando la norma le otorga un valor específico, un contenido al silencio, ya sea positivo, ya sea negativo. Y después existe esta otra categorización, que es cuando la voluntad no es exteriorizada en forma expresa, pero existe, estaríamos ante las manifestaciones tácitas. Como veremos, en los actos implícitos, la voluntad va a surgir de una fuente distinta, ¿verdad?
Como lo señalan en ese sentido Ruocco y Del Piazzo, la voluntad puede ser expresa, puede ser implícita, dependiendo si la actuación administrativa se exterioriza o no se exterioriza, ya sea en forma escrita u oral. Cuando la voluntad no surge exteriorizada, podemos estar ante estos dos actos, el acto ficto y el acto implícito. El uso de la terminología, tanto por la doctrina o por la jurisprudencia, ha sido bastante variable. Muchas veces confunden los actos fictos con los actos tácitos, los implícitos, los presuntos. Sin embargo, es medianamente clara la calificación entre lo que es las atribuciones de contenido o de sentido al silencio, y estamos ante los actos fictos, y por otro lado las manifestaciones tácitas en sí mismas. Incluso la jurisprudencia y la doctrina tienden a considerar que los actos tácitos y los actos fictos son dos especies de las manifestaciones tácitas. Por manifestación tácita entendemos aquella que resulta de un comportamiento material, unívoco y concluyente de hechos y acciones de la administración, que sin tener por objeto manifestar la voluntad, la van a presuponer. Entonces, y reitero, vamos a definir al acto implícito como aquel que se infiere de otros actos expresos que lo presuponen necesariamente. Son preexistentes estos actos expresos a este acto implícito del cual va a emanar la voluntad administrativa. La jurisprudencia los define como aquellos que resultan de la inequívoca existencia de otros actos u operaciones materiales en que se exterioriza aquella voluntad administrativa implícita. En realidad, podríamos hacer una diferencia un poco más sutil, entendiendo fuera de los actos fictos al acto tácito, el que surgiría de los comportamientos o hechos de la administración, y a los actos implícitos, aquellos que resultan de los actos expresos. Pero sí hay que tener presente que en la jurisprudencia, en la doctrina, en algunas, esta sutileza a veces no está tan marcada. Entonces, la voluntad administrativa va a surgir, sí, de manera inequívoca del acto expreso, en una relación de necesidad de una respecto a la otra. La voluntad solo la inferimos de estos actos expresos preexistentes, porque si el hecho o el acto expreso no implican o suponen esta voluntad, obviamente no podemos sostener la existencia. Si bien, estos actos, los actos implícitos, que resulta en un concepto bastante sencillo, los que resultan de los actos expresos, no van a tener las formalidades clásicas de un acto administrativo. Por supuesto que lo que existe sí es claramente la voluntad, y una voluntad que produce efectos. Entonces tenemos actos expresos preexistentes, de los cuales se induce una voluntad administrativa distinta a la contenida en esos actos expresos, voluntad que probablemente no va a tener las formalidades que se le requiere al acto administrativo, y especialmente no va a tener la forma, porque justamente está en la naturaleza de ser un acto implícito. Sin embargo, esa voluntad va a producir un efecto jurídico, y porque produce el efecto jurídico es que es procesable ante el tribunal y por supuesto recurrible, y así está establecido en el artículo 4 de la ley 15.869. En ese sentido, han sido varios los autores que han aportado elementos para comprender esta categorización, y me voy a remitir a leerlos brevemente. Zanovini distingue en los casos en los cuales la declaración de voluntad no está expresada de modo formal, y las resultancias del comportamiento de la administración, que sin tener el fin de manifestar esa voluntad, directamente la van a presuponer. Así, el realizar un acto de voluntad que no sería jurídicamente posible sin un acto que lo precede, ¿verdad? Sandul afirma que el acto administrativo puede, contrariamente a la forma expresa, revelarse en forma tácita, en calidad de implícito, a través de actos destinados a otros fines. Marienhoff señala que la administración declara o manifiesta su voluntad cuando expresa directa y concretamente el acto, pero de forma tácita o implícita cuando tal declaración permite deducirse inequívocamente por la interpretación del sentido o alcance de esta otra voluntad administrativa.
Entre en apuesta distingue la clara e inequívoca exteriorización de la manifestación de voluntad, es decir, el acto expreso del acto tácito, en el cual falta la manifestación expresa de voluntad, pero que hay una conducta que obviamente permite concluir o presumir que hay una voluntad que trasciende y que además produce efectos jurídicos, ¿verdad? Cagnoni concluye que el acto implícito obviamente existe. No tenemos aquí la discusión, porque vamos a ver que sí tiene todos los presupuestos y los elementos, en definitiva, que es válido y que es eficaz desde que nace, aun cuando el surgimiento parezca ab initio oculto. Solo le es necesario que otro acto administrativo, sí expreso, lo despoje de su envoltura y lo muestre en su contenido. Y salvo por su naturaleza, en cuanto a la forma y la motivación, el acto administrativo implícito debe estar integrado por los elementos de regularidad de todo acto administrativo, ¿verdad? Es decir, si bien la manifestación de voluntad, que es lo fundamental, va a traer consigo el contenido y el fin querido, sin dudas. La forma la vamos a tener que extraer, y ahora lo vamos a ver un poquito con más detalle, dependiendo también de la naturaleza del acto implícito, de qué se trata, y se le va a requerir al acto expreso que cumpla con determinados requerimientos. Lo cierto es que no es expresa la voluntad, sino que justamente se deduce, es un acto que es deducible. Más que el acto, no, lo que se deduce es la voluntad de la administración, que se ve reflejada en efectos jurídicos posteriores a la emisión de un acto expreso que no tenía por finalidad inicial producir esos efectos. O si los tenía, quedaron obviamente soslayados en la voluntad de este otro acto, ¿verdad? Entonces, debemos exigirle a este acto implícito el perfeccionamiento, porque está vinculado necesariamente a la consideración de su existencia. Reconociendo la existencia del acto implícito, debemos exigirle ese perfeccionamiento, que por supuesto, como dijimos al principio, teniendo algún vicio o alguna patología, va a ser procesable o impugnable, porque así esto está previsto en la norma, ¿no? Como todo acto, es un acto que existe fundamentalmente por la clara detección de la voluntad administrativa. Y para ello debe reunir los elementos constitutivos. Sin duda, y lo reitero, la voluntad la vamos a inferir de otros actos. Y con esa voluntad viene en el contenido y viene el fin querido por la administración. Pero la forma, que es la determinación exterior de la materia, que es el ropaje del acto, como nos decía ayer Bachelard, viene en un envoltorio distinto. Viene supeditado a el acto expreso del cual emana este acto implícito. Si bien liminarmente parecerían inexistentes, en ambos casos tanto la propia voluntad como la forma están contenidos en los actos expresos que lo presuponen. Para que el acto implícito sea válido, sea legítimo, es necesario que el acto expreso emane del mismo órgano que debió dictar este acto implícito, y que por ese medio no se violenten las reglas de fondo y de forma que debieron regular. Por ejemplo, si para determinada decisión se requiere algún tipo de mayoría en algún órgano, por ejemplo colegiado, este acto implícito deberá surgir de un acto expreso que haya sido dictado con esas mayorías, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces no es solo la declaración de voluntad, que puede ser meridianamente clara, porque obviamente al producir efectos va a haber alguien o algo que se haya visto afectado por ese acto, sino que para la regularidad debemos ir al acto expreso que lo contiene inicialmente o que lo presupone, ¿no? Estos actos implícitos tienen motivos, obviamente tienen motivos, tienen una razón de ser, y si no, tienen el vicio propio de cualquier acto administrativo. Lo que obviamente carecen es de motivación, porque es muy probable que este acto expreso, del cual van a ser el implícito, no tenga la motivación del acto implícito, si no la hubiese reflejado expresamente. Perdón la reiteración de los términos, pero como que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente carecen de motivación. Lo cierto es que, y acá, como en todo acto administrativo, deberemos medir si los motivos están debidamente justificados en el propio acto expreso o en sus antecedentes o no. Y por eso es que la norma, reitero, los considera procesables. La norma habla de actos tácitos,
¿verdad? No habla de actos implícitos, pero la jurisprudencia obviamente los admite en forma indistinta. Entonces, al ser procesables es que estamos considerando que pueden estar viciados por cualquiera de los vicios de todo acto administrativo, con la diferencia de que el operador del derecho, por supuesto de que si estamos hablando del sujeto pasivo o el sujeto al que está dirigido, los efectos jurídicos del acto implícito perfectamente los van a conocer por las consecuencias del acto, pero para el operador jurídico, para la administración, pueden no ser tan apreciables en forma liminar, sino que justamente habrá a veces que ir hacia los contenidos de los actos expresos, ¿no? No quiero seguir profundizando, es un tema que podría dar para alguna otra apreciación, pero creo que es importante considerar de que es una categorización que podemos leerlo del punto de vista formal como acto tácito, acto implícito, sí, claramente se diferencia de los actos fictos muy claramente, y que la jurisprudencia y la doctrina lo pueden manejar indistintamente. Lo cierto es que acá veo que somos muchos operadores de la administración, somos muchos compañeros funcionarios públicos, siempre en las voluntades expresas, muchas veces a veces realmente sin querer, sin tener la voluntad directa, pueden estar conteniendo otras consecuencias, es decir, los actos producen efectos jurídicos a veces más allá de sus propios contenidos expresos, y ahí es donde aparecen estos actos que obviamente hay que reconocerlos. Muchas gracias. Agradecemos especialmente a la profesora Gabriela Gómez. Vamos a dar ahora la palabra a la profesora Cristina Vázquez. Agradecemos muy especialmente la participación de Cristina. También para mí es un placer presentarla. Cristina es doctora en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Es profesora titular de Derecho Público 2 y 3 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Directora del Instituto de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. Es profesora de posgrados en la Universidad de Montevideo, entre un extenso currículum que no hace falta pensar. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mi agradecimiento en realidad es para todos ustedes por estar esta mañana aquí para tratar estos temas que a todos nos gustan. Agradezco a la ley, muy especialmente en las personas del profesor Durán Martínez y de Pablo Schiavi. Quiero agradecer también este agradecimiento de participación en estos seminarios tan prestigiosos. Este año debo redoblarlo porque, como se dijo en el día de ayer, he tenido algunos problemas de carácter personal, imprevistos, y la verdad que la magia del cariño y la comprensión de mis compañeros hace posible que yo esté hoy hablando aquí. Hicieron así como una especie de magia los que estaban para hoy, que cambiaron. Bueno, agradezco por tanto muy especialmente este año, como digo, de manera doble, la participación en este seminario. El tema que voy a tratar con ustedes es un tema que es tan complejo que yo dije, ¿cómo voy a hablar media hora del contenido del acto administrativo, ¿no? Porque tiene la complejidad de la heterogeneidad terminológica, como vamos a ver en la doctrina, tiene la complejidad que tiene el tema de los elementos y presupuestos del acto. El itinerario que voy a seguir para tratar el tema es algo que me pareció de entrada ineludible, que es, porque tiene incidencia en el tema del contenido, la cuestión del acto administrativo como especie del acto jurídico. No voy a profundizar en eso porque además supe por compañeros de trabajo que las presentaciones de ayer fueron magníficas y tocaron muchos de estos temas. Lamento muchísimo no haberlos escuchado. Yo siempre vengo a escuchar por lo menos a los que me preceden para no perderme nada, no solo por el interés
técnico de que sus presentaciones siempre son muy buenas, sino de no repetir y demás, pero bueno, esta vez no me fue posible. Entonces voy a hacer algo muy introductorio, el acto administrativo como especie del acto jurídico. Tampoco voy a poder eludir, porque tiene también mucha relevancia para el tema, el acto administrativo como acto creador de derecho y como norma creada, que nuestro ordenamiento a través del artículo 120 del decreto 500 del año 91 de procedimiento administrativo lo pone muy de manifiesto, lo de las dos facetas que tiene esta expresión. Allí quiero rendir un homenaje al profesor Frugone Schiavone, que fue el director del equipo redactor de esta norma, que hoy quizás pueda estar necesitando de algunos ajustes, pero que tiene aciertos magníficos. Y creo que uno de esos aciertos es este artículo y los que le siguen, el artículo 123, el artículo 124. Voy a hablar un poquito, también tratando de no extenderme demasiado, sobre lo que Casagne denomina los nuevos paradigmas del derecho público, porque tienen una proyección en el contenido del acto administrativo. Voy a tomar lo que la doctrina española denomina exigencias generales y específicas del contenido del acto. No es una construcción meramente doctrinaria de los autores españoles, porque estas exigencias generales y específicas tienen recepción en el derecho positivo español, que es un derecho que tiene lo relativo al contenido del acto muchísimo más regulado de lo que otros ordenamientos. Voy a hablar también de manera breve del contenido natural, implícito y eventual del acto. Vamos a ver soluciones de derecho positivo en esta materia, en particular estas que yo les mencionaba del derecho español, que es elogiable, porque realmente es una regulación muy buena, a mi juicio. Voy a ver también alguna jurisprudencia reciente. Ustedes dirán, ¿y cómo va a ser todo esto? No, va a ser todo puntos. Después en la presentación escrita ustedes tendrán oportunidad de leer con más detalle, y desde ya les digo que también van a ser breves las referencias a los vicios del contenido, y mis reflexiones finales, a pesar de que esa expresión reflexiones finales parece como muy ambiciosa, van a ser reflexiones finales pero provisorias. Toda reflexión es provisoria, porque siempre cuando pensamos sobre algo seguiremos pensando, y es muy probable hasta que cambiemos de opinión en ese volver a pensar sobre lo mismo. Pero en este caso sentí eso de que mis reflexiones todo el tiempo sentía que eran provisorias, y esa convicción me acompañó hasta el final y me acompaña en este momento por la complejidad del tema. Vamos a empezar un poquito entonces con esta primera consideración del acto administrativo como especie del acto jurídico. Tanto en los autores italianos franceses con el Código Napoleón y los alemanes con el Código Alemán, la preocupación por tratar de construir la teoría del acto, del hecho y del negocio jurídico ha sido ardua, ¿verdad? Y yo voy a tomar una definición de autores como Betti y Messineo, porque me parece que nos lleva de la mano a la definición que hace nuestro decreto 500 del acto administrativo, a pesar de que, como vamos a ver, la definición que es mucho más conforme a esta mirada de la doctrina clásica de Betti y de Messineo es la de Durán. Definición que no es la que toma el decreto 500, pero que en mi opinión no es que el decreto 500 no tenga el mismo alcance, sino que tiene en ello una menor precisión técnica. Fíjense que Betti y Messineo lo que dicen es que el acto jurídico, por lo tanto el acto administrativo, que es una especie, es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. No necesariamente que las produce, sino que está destinada a producirlos, esos efectos jurídicos. También es interesante lo que mencionaba Kelsen en cuanto a que todo acto
jurídico y por tanto el acto administrativo es un acto creador y aplicador a la vez, porque cuando se dicta un acto administrativo o cualquier otro acto jurídico se está aplicando el orden jurídico que dice cómo se dicta ese acto. Entonces es un acto a la vez creador y aplicador. Y bueno, y recordar que para estos autores marcaban la diferencia entre lo que es acto y lo que es hecho por la presencia de lo volitivo en el primero. Yendo ya a la definición de acto administrativo del decreto 500, artículo 120, vean allí esa diferencia que yo les marcaba. El artículo 120 dice toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. La definición de Durán, de forma mucho más precisa, dice destinada a producir efectos jurídicos. Porque ¿qué ocurre con un acto que está sujeto a un plazo, a una condición, a una reserva, a un modo? Sigue siendo un acto. Lo que acontece es que su eficacia no está en ese momento produciéndose, pero sí el acto se encuentra totalmente perfeccionado. Lo que también es importante, y esto lo tomamos de Cajarville, es que todo acto administrativo, toda creación de un acto administrativo, como creación de cualquier acto jurídico, incorpora al ordenamiento una nueva norma. Norma que puede ser general en cuanto refiera a una clase de sujetos, que puede ser abstracta en cuanto refiera a una clase de acontecimientos, que puede ser particular en cuanto refiera a uno o varios sujetos determinados, y también puede ser concreta, y estas categorías se cruzan, como lo señala muy bien Norberto Bobbio, y como también Frugone Schiavone lo recoge en el decreto 500. Veamos ahora el acto administrativo como acto creador y como norma creada. El acto administrativo como acto creador es esa manifestación de voluntad de la administración, persona pública mayor, gobiernos departamentales, entes autónomos o servicios descentralizados, destinada, para ser bien precisos y siguiendo Durán, a producir efectos jurídicos. Casaña nos dice que la construcción de una teoría sobre los elementos del acto administrativo, de los cuales el contenido es uno de ellos, es lógicamente necesaria y cobra esencial importancia con respecto a la validez de ese acto. Pero ¿por qué es tan complicado el tema de los elementos y el tema del contenido como uno de esos elementos? Porque existe una gran heterogeneidad en la doctrina, ya que algunos autores hablan de elementos, otros hablan de presupuestos y elementos, algunos hablan de elementos esenciales, otros hablan de elementos constitutivos. Fíjense que, por ejemplo, Fraga, Gordillo o Casaña hablan del objeto en lugar del contenido. Contenido es una expresión que utilizan en cambio autores como Garrido Falla o como Sayagués. A su vez, el elenco de elementos del acto es muy variable, ¿no? No los voy a aburrir con esto, pero digo, cuesta por un lado, digo, la primera dificultad surge de que no hay homogeneidad en los autores en cuanto, en primer lugar, a cuáles son presupuestos y cuáles elementos. Para algunos son todos presupuestos, son todos elementos, para otros son presupuestos y elementos como distinguibles. Tampoco hay homogeneidad en cuanto a la denominación, la terminología, la convención del lenguaje es muy variada. Algunos hablan de contenido, otros hablan de objeto. Y vean ustedes que nosotros podríamos decir, bueno, como decía hace un momento Leisa, Cajarville nos ha distinguido los presupuestos, circunstancias extrínsecas que deben existir al momento en que el acto se dicta, condicionando su validez, y los elementos, circunstancias intrínsecas. Del Piazzo también habla de presupuestos y de elementos, habla del elemento subjetivo, el objetivo, dentro del cual deberíamos considerar al contenido, el teleológico y el formal. Rotondo nos dice el contenido como objeto de la declaración de voluntad, la sustancia. Es decir, quiero marcar esta dificultad porque no es como en otros temas en los cuales nosotros tenemos una, por lo menos, convención de lenguaje sobre la cual trabajar. El otro tema, ya entrando en el acto administrativo como norma creada, porque esto
el acto administrativo como acto creador es la manifestación de voluntad que produce los efectos jurídicos o que está destinada a producir los efectos jurídicos. Como norma creada, nuestro propio artículo 120 nos habla del reglamento, la resolución, la disposición general y el reglamento singular, cruzando esas categorías que mencionábamos y destacadas por la teoría general, por ejemplo a través de autores como Bobbio, de lo general con lo abstracto y de lo particular con lo concreto. Entonces el reglamento es la norma general y abstracta creada por el acto administrativo manifestación de voluntad. La resolución es la norma particular y concreta creada por el acto administrativo manifestación de voluntad. El reglamento singular es la norma particular y abstracta, y en la disposición general es la norma particular y concreta. Cuando esto lo damos en clase en el grado, les decimos a veces a los alumnos, hacemos todo este esfuerzo explicativo del cruce de estas categorías conceptuales, y les decimos, quédense tranquilos, porque además cuesta encontrar ejemplos de las disposiciones generales y de los reglamentos singulares, y son expresiones que en el derecho positivo, salvo en ese artículo 120, en general no hablamos de esta es una disposición general, este es un reglamento singular. Entonces, quédense tranquilos que en realidad lo que se van a encontrar en la práctica de la operación del derecho es el reglamento y la resolución. Cajarville nos marca que todo acto administrativo tiene la misma estructura lógica de cualquier norma. Esto es un supuesto de hecho y una consecuencia que se imputa a ese supuesto de hecho. Si la norma es general y abstracta, el supuesto de hecho lo que hará es definir un supuesto típicamente, y la consecuencia jurídica que se imputa abstractamente, como ocurre con el reglamento. Si en cambio la norma es particular y concreta, la norma creada, esa norma constatará la producción del supuesto en la parte expositiva y definirá la consecuencia imputable a ese supuesto en la parte dispositiva. Como norma creada, hablando del contenido del acto, debemos tener en cuenta que el acto debe observar determinadas relaciones de adecuación. Por ejemplo, la consecuencia jurídica debe ser adecuada al supuesto y debe serlo cualitativa y cuantitativamente. Cuando hablamos de lo cuantitativo estamos hablando de la proporción, de la razonabilidad, de la ponderación. Cuando hablamos de lo cualitativo estamos hablando de que, por ejemplo, una conducta infraccional que sea el supuesto tendrá que tener una consecuencia que sea negativa. Una sanción. Si en cambio estamos viendo un supuesto que tiene que ver con una conducta positiva, también la consecuencia será positiva. Por ejemplo, una conducta meritoria que tendrá como consecuencia una premiación, ¿verdad? O sea que ahí tenemos lo de la adecuación necesaria, y en esto es muy importante cuando analicemos el contenido de un acto, ver que se cumplan estas adecuaciones, y la inadecuación será síntoma indudablemente de vicio del contenido del acto. También la consecuencia jurídica debe ser idónea para el fin, es decir, no solo debe tener adecuación con el motivo, sino también con el fin. Y luego tiene que haber una necesidad de coherencia entre el supuesto de hecho o motivo y el fin. Por lo tanto, todo esto debe ser rigurosamente analizado para los que solemos hacer diagnósticos de vicios en los actos para su impugnación. A mí en mi vida anterior de funcionaria me tocaba hacer esos diagnósticos de modo preventivo. Ahora me toca hacerlo, llegar cuando el paciente ya está enfermo, y entonces ver de qué manera curarlo, ¿no? Yo les decía que también en relación con la cuestión del contenido del acto es muy importante tener en cuenta, y vinculado esto con lo que vamos a ver a continuación de las exigencias generales y específicas del contenido del acto, es muy importante tener en cuenta la proyección que sobre el contenido del acto necesariamente tienen estos llamados por Cassagne nuevos paradigmas del derecho público. Cassagne muy bien señala que en realidad no se trata de principios nuevos, ¿verdad?, sino que se trata de formulaciones evolucionadas.
de principios existentes, que lo que ocurre es que han venido a ser enfatizados y desarrollados fundamentalmente por su inserción, en primer lugar por la conciencia de la humanidad que los ha ido haciendo más patentes, pero por su incorporación en documentos internacionales y en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque no únicamente, es decir, de ámbitos jurisdiccionales de características análogas. El primero de ellos, el megaprincipio pro homine, es decir, tanto en la creación del contenido del acto como en la interpretación, como en la aplicación, tenemos que optar por aquellas soluciones que mejor consulten la garantía de la persona y mejor consulten sus derechos fundamentales. Otro tanto ocurre con el principio indubio pro libertate, que es una manifestación del anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que siempre viene atada, y a mí siempre me gusta señalar esto porque en una época de, eclosión de la protección de los derechos, yo que soy descendiente de gallegos y fui educada en la ética del deber, y tengo siempre la necesidad de marcar derechos que necesariamente están acompañados de las correlativas responsabilidades por el ejercicio de esos derechos y de los deberes también necesarios para que esos derechos puedan ser ejercidos. El principio de tutela efectiva. Acá voy a citar a mi queridísimo compañero de cátedra, Gabriel del Piazzo Antón, porque su tesis sobre el tema de la tutela efectiva es una obra magnífica que les recomiendo y que me exime, porque estoy segura que lo van a ir a leer, de profundizar. Él habla mucho de la tutela efectiva, de la tutela en el antes, en el durante y en el después del procedimiento, en la fase de ejecución, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta en relación con el contenido del acto, en particular cuando a partir de jurisprudencia como la del caso Iber-Bronstein versus Perú, ya no hablamos solamente de la tutela jurisdiccional efectiva, sino de la tutela administrativa efectiva o de la tutela en cualquier ámbito en el cual haya un pronunciamiento o una actuación de autoridades públicas. Y, por supuesto, el principio de confianza legítima. El administrado, el interesado, tiene que poder confiar de manera legítima en que la administración procederá como lo ha venido haciendo. Acá recuerdo el excelente trabajo del profesor Mayral sobre el tema de los actos propios y la confianza legítima, que también la mayoría de los uruguayos que nos dedicamos a estos temas hemos leído y citamos permanentemente, así que también me eximo de profundizar en el punto. Entrando ya en lo que les decía que la doctrina española denomina exigencias generales y exigencias específicas. Las exigencias generales, que tratan muy bien del Piazzo y Ruocco en su tratado sobre el acto administrativo, son las de la licitud, la posibilidad y la determinación. Mientras que en el ámbito del derecho civil esto tiene una regulación clara en el Código Civil, en el ámbito del derecho administrativo nos ocurre esto que mencionaba, de que nuestra regulación sobre el contenido del acto no es tan rica como la que se aprecia en otros ordenamientos. Pero la licitud, ¿qué significa? Yo ahí menciono las normas que en materia civil, aunque referidas a otro tipo de acto jurídico, que es el contrato, se regulan estas cuestiones. La licitud tiene que ver con el ajuste a la regla de derecho, concepto que en nuestro ordenamiento tenemos definido en el artículo 23 literal A del decreto ley 15.524 orgánico del TCA. La posibilidad que, citando a Hans Wolff, podríamos decir un acto
no cuenta con esta exigencia general cuando al mismo le falta tanto el sustrato personal como el sustrato material o el sustrato jurídico. Pensemos en un acto que designa un fallecido, le falta el sustrato personal, es un acto imposible. Un acto que revoca un acto anulado. No tiene sentido porque la anulación había hecho desaparecer ese acto del mundo jurídico. Y así, como vemos que menciona, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español, de que la imposibilidad para que sea invalidante debe ser material o física y debe ser originaria. En lo que tiene que ver con la determinación, también prevista para los actos del derecho privado en el Código Civil uruguayo, el acto tiene que tener un contenido al menos determinable. Debe tener certeza respecto a la especie de acto del cual se trata, respecto a qué personas o cosas afecta, respecto a en qué tiempo producirá sus efectos, y se ha observado por la jurisprudencia que para que sea invalidante esta indeterminación debe tratarse de una imprecisión esencial, ¿verdad? No cualquier imprecisión aparejaría la nulidad del acto. En el ordenamiento español también se regula lo relativo a las exigencias específicas, y entre las exigencias específicas del contenido del acto está que el acto debe tener un contenido determinado, en el sentido de un contenido total. ¿Cuál es el contenido total? El acto debe pronunciarse sobre todos los aspectos que refieren a la cuestión. No puede obviar pronunciarse sobre aquellas cuestiones que han sido planteadas por el peticionario o por el recurrente. Nosotros incluso tenemos jurisprudencia que dice este acto no ha consultado, no ha contestado los argumentos planteados por el recurrente en relación a la motivación, ¿no? Y debe pronunciarse además sobre todos aquellos aspectos que sean propios del procedimiento de que se trate. Ese es uno de las exigencias específicas del contenido, que es pronunciamiento total, es decir, contenido decisorio completo. Otra es la congruencia, también muy bien desarrollada por la doctrina española, cuando dice el acto no puede incurrir ni en incongruencia omisiva ni en incongruencia interna. La incongruencia interna es la que tiene lugar cuando no hay una coherencia entre la motivación y la decisión. La incongruencia omisiva es justamente aquella en que se incurre cuando el acto omite resolver cuestiones que debió haber resuelto. Y venimos a un tema que lamentablemente voy a tener que sobrevolar un poco, pero que es un tema que de todos los que tuve que leer en la investigación para esta presentación, les diría que fue como descubrir una de esas cosas que uno dice, qué lindo ponerse a estudiar esto con mayor profundidad, que es la cuestión de también muy bien identificado como problema en el contenido del acto, que es el tema de la prohibición de la reformatio impeius, ¿no? Fíjense que la reformatio impeius se estima ilegítima en aquellos procedimientos iniciados a instancia de parte, en que se agrava la decisión inicial o la situación inicial del solicitante. Tiene su origen en el brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum, que es del ámbito del derecho procesal, en el cual el juez revisor no puede ir más allá de lo que ha planteado el apelante, ¿no? El Tribunal Supremo Español lo vincula con la tutela efectiva, y hay algunas exigencias que se le plantean a la aplicación de la prohibición de reformatio impeius, que tienen que ver con que solo procede en procedimientos a instancia de parte y sobre el contenido típicamente decisorio,
La mera desestimación no supone incurrir en reformatio impeius. El otorgamiento de vista no exonera de tratar de eludir la reformatio impeius, y no aplica en el caso de recursos cruzados, porque obviamente en ese caso la administración tiene que decidir por algo y alguien se va a ver perjudicado. Pero es importantísimo en materia recursiva, porque sería una gran, digamos, un gran desincentivo el hecho de que yo supiera que al momento de plantear una reclamación puedo ver que todavía la administración empeora mi situación. Hay un caso bien interesante de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la 173 del año 2013, en la cual se trata de un acto dictado por el Banco de Previsión Social definiendo una jubilación. En ese caso, el funcionario jubilado presenta una serie de información complementaria de trabajos realizados que no había justificado y solicita una alza del cálculo de haber jubilatorio. Cuando la administración se pone a revisar todo, advierte que por los datos que le está trayendo el jubilado debería proceder al alza, pero que se equivocó en los cálculos previos, entonces debería, cerrando las dos cosas, bajar la jubilación. Esto, la administración no solo resuelve recalcular a la baja, sino que resuelve que tiene que devolver todo lo cobrado en exceso, ¿no? Fíjense qué interesante, porque ahí viene esta cuestión de que en el seno del tema de la reformatio impeius está planteado el conflicto entre dos grandes principios. A ver, por favor, hacemos silencio. No, pues no te... tranquilo. Que son el principio de seguridad y el principio de juridicidad, ¿no? Y ahí yo tengo las dos miradas con las cuales me enfrenté cuando analicé este tema de la reformatio impeius en relación al contenido del acto. La mirada clásica, sostenida por autores como Sayagués, Lebrero, Cajarville, la propia sentencia en mayoría de esa sentencia que yo les mencionaba, la 173-2013, que cita a estos autores, dice que no se adquieren derechos contra la legitimidad y que la administración se encuentra no solo facultada, sino obligada a adecuarse a la juridicidad, dejando sin efecto y incurriendo en la reforma imperial. O sea, con todas las palabras dicen estos autores, la administración está obligada a reformar imperios. Cuando uno mira este caso, yo que era total fiel de esta postura, digo, bueno, incluso hasta no me rechina tanto que en adelante le paguen lo que realmente le corresponde, porque de últimas es por lo que en realidad aportó, y de lo contrario se generaría una desigualdad con otros que en la misma situación cobran menos. Perfecto, pero que le hagan devolver todo, ¿no? Era como demasiado, y yo digo, no, esto lo tengo que pensar mucho más y revisar mis reflexiones, como estaba diciendo al principio, siempre revisar las reflexiones. Y ahí tenemos la postura de Durán, que habla de la cosa juzgada administrativa, y fíjense que Durán dice, tenemos que distinguir la estabilidad de la definitividad y firmeza. No deriva de ellas, sino de la situación de fondo, sobre todo de la existencia de derechos adquiridos, implicando la restricción de la revocabilidad de la decisión con asiento en la legítima confianza del administrado. ¿Cuántos conceptos medulares en un párrafo? Que indudablemente sacuden la certeza sobre no se adquieren derechos contra la legitimidad. Afortunadamente, Augusto, no tuve que abdicar del todo. Quedé a mitad de camino. ¿Cómo? Es un avance. A lo mejor en la próxima reflexión adhiero plenamente. Pero digo, es importante que frente a esa visión de la postura clásica, la postura de Durán, como uno la siente justa frente a un caso como el que contaba, ¿no? La realidad es que me gusta la solución del derecho español.
Fíjense que en el derecho español, que acá lo primero que voy a mencionar no es la solución del derecho positivo, sino la opinión de García Enterría y de Rubiales, que dice: el procedimiento administrativo se aparta notablemente del esquema del principio de congruencia característico del derecho procesal, porque tiene que garantizar la satisfacción de los intereses públicos. Entonces, no pueden quedar al arbitrio de los interesados. Ahí el esfuerzo que tenemos que hacer es de contemplar el ideal de justicia que Durán se propone conseguir en su formulación sobre la tutela, sobre la cosa juzgada administrativa. La preocupación por la juridicidad que surge de los análisis de Lebrero, Sayagués, etc. Antes de pasar al tema del derecho positivo, que es el que yo les decía me dio un poco la llave en una solución más ecléctica, no me quiero olvidar de que en esa regulación excelente del derecho español también está que todo acto debe indicar los recursos que contra él proceden, incluso estableciendo el plazo. Fíjense qué bueno, cuando acá la gente a veces se notifica, no sabe, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Verdad? Aunque acuda al abogado, pero muchas veces se le pasan los 10 días. Acá tiene que decir, este acto puede ser impugnado de tal manera y dentro de tal plazo. Me pareció estupendo. Bueno, no voy a profundizar porque estoy con el tiempo contado en lo de contenido natural, implícito y eventual, que todos ustedes lo conocen, y voy a ir a las soluciones de derecho positivo, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la reformatio impeius, porque lo se ajustará al ordenamiento jurídico, principio de licitud, deberá ser determinado, exigencia general de determinación, deberá decidir todas las cuestiones, exigencia especial de contenido pleno o de decisión plena. Pero fíjense este artículo 87 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas sobre reformatio impeius, qué interesante. Dice: en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la solicitud será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso pueda agravar la situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento al que procede. Yo digo, si el artículo hubiera terminado sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial, tendríamos una prohibición absoluta de reformatio impeius. Pero el artículo agrega, sin perjuicio de la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. En el ejemplo que veíamos de la jubilación mal calculada, en el acto de decidir la petición, la administración no habría podido perjudicar al jubilado. ¿Cómo así? ¿Te dicto el acto? No. Lo que podría haber hecho, aplicando, si este artículo estuviera en el ordenamiento uruguayo o adoptáramos el temperamento, iniciar un nuevo procedimiento con todas las garantías para revisar el cálculo, pero ex novo, ¿no? Ex novo. De cualquier manera, hay limitantes por otros principios, más allá de esto de la reformatio impeius y demás, para hacer devolver lo pagado, porque el carácter alimentario de la jubilación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le decía a Augusto que estoy a mitad de camino. Estoy ya lo de la reformatio impeius, pero bueno, tratar de conciliar por esa vía intermedia la juridicidad con la seguridad jurídica. Bueno, hay otras previsiones muy interesantes en esa norma. La jurisprudencia relevante es la que les mencioné, de la sentencia 173 del 2013, otras sentencias que son importantes y que se pronuncian por la anulación por incongruencia interna del acto. No voy a entrar en el tema de los vicios, está en lo escrito, pero tenemos acá también una deficiencia de regulación en la materia, porque mientras que en el ámbito de otras ramas del derecho está muy regulado lo de las nulidades absolutas y relativas, la consecuencia, etcétera, en este tema
tenemos siempre una gran incertidumbre. ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Va a considerar que se trata de un vicio subsanable, que se puede, recomponer el procedimiento o no, etcétera? Tenemos alguna debilidad en esta regulación. Como reflexiones finales más provisorias, no podemos analizar la cuestión del contenido del acto administrativo sin tener en cuenta que estamos frente a una especie de un género que es el acto jurídico. Esto es importante porque además no podemos desaprovechar todos los ríos de tinta que la teoría general del derecho, con grandes maestros, ha escrito sobre el acto jurídico y su contenido. Tampoco nos podemos olvidar de que el acto administrativo, cuando hablamos, tendremos que precisar. Estamos hablando del acto administrativo como acto creador, que tiene sus peculiaridades y todas las cosas señalables que hemos dicho, o del acto administrativo como especie del género. En definitiva, más allá de la diversidad lingüística, cuando estamos hablando del contenido del acto, estamos hablando de la determinación de la voluntad jurídica del órgano. Con lo cual también es importante tener presente esa inextricable relación entre todos esos elementos, ¿no? El contenido, la voluntad, por lo tanto esto convoca lo de los vicios de la voluntad, etcétera. Recordar que el acto administrativo tiene la misma estructura lógica de cualquier norma y eso debe exigírsele también al contenido del acto administrativo, por tanto. Que no podemos olvidar las exigencias formales las exigencias generales y específicas, más allá de que en nuestro ordenamiento no estén claramente explicitadas, pero son de la esencia del acto administrativo como acto jurídico. Las cuestiones de licitud, posibilidad, determinación, decisión completa, etcétera, que hemos mencionado. Analizar lo que decía Casagne de la importancia de que todo lo que digamos en sede de presupuestos y elementos del acto, la teoría general que construyamos sobre esto, y por eso la relevancia de, si no tenemos esa regulación específica, por lo menos tener presente sus contenidos. Todo lo que digamos sobre los presupuestos y elementos del acto será determinante para nuestros diagnósticos de vicios en el acto administrativo y de, por lo tanto, mejor defensa, ya sea que seamos patrocinantes de interesados afectados por actos administrativos o que seamos creadores de actos administrativos en los cuales nuestra pericia, nuestra destreza y nuestro respeto de todas estas garantías debe ser plena y de buena fe. Muchísimas gracias.